Buenas tardes, queridas estudiantes. En el día de hoy vamos a aprender cómo se evalúa la flexibilidad. Uno de los test más utilizados y el estandarizado en la actualidad se llama el FlexiTest. Es un examen de la flexibilidad, es un método para evaluar dicha flexibilidad y está hecho por el señor Claudio Gil Suárez. Él es un médico deportólogo. Él describe 20 mapas de movimiento, hace una descripción cinesiológica de los 20 mapas que encontramos de los movimientos funcionales como seres humanos tenemos. En primera instancia encontramos la dorsiflexión de tobillos, acá usted lo observa, y nos describe aquí cómo debe estar la posición del sujeto, tumbado en posición supina o sentado en el suelo con la pierna derecha relajada y completamente extendida. La posición del evaluador, en este caso la posición de ustedes como fisioterapeuta, arrodíllese perpendicularmente al sujeto. Coloque su mano derecha encima de la rodilla derecha del sujeto. Empuje el pie derecho del sujeto dorsalmente con la mano izquierda, flexionando el tobillo mediante la presión contra la región metatarsiana mientras mantiene un ángulo recto entre su mano y el pie. Aquí observamos el ángulo. Comentarios. Es importante eliminar la resistencia muscular. El movimiento del sujeto al alcanzar un ángulo recto entre el pie y el gemelo implica una puntuación de 1. Si el pie no llega a neutro, ya obtenemos la puntuación de 1. Normalmente, la mayoría de los sujetos en un estado de mediana flexibilidad puntúa entre 1 y 2. Ya las puntuaciones entre 0 y 5 o 4 se considera patológico. Acá se me corrió un poquito. Y así él describe los 20 mapas de movimiento. Luego seguimos el movimiento 2, que es la flexión plantar. Aquí estamos mirando retracciones en el tibial anterior, porque recuerde que se realiza el movimiento contrario a la acción del músculo. Entonces, por ejemplo, en la flexión plantar, ¿cómo está el sujeto? Tumbado en posición supina, como lo observan acá. O sentado en el suelo con la pierna derecha relajada y completamente extendida. Es muy parecido a la posición que se obtiene para verificar la dorsiflexión del pie. La posición del evaluador: arrodíllese perpendicularmente al sujeto, coloque la mano derecha encima de la rodilla del sujeto. ¿Para qué la colocamos encima? Para bloquear que no haga compensaciones con los músculos que actúan en rodilla. Coloque la mano izquierda en la región anterior del pie derecho del sujeto para producir la flexión del tobillo. Entonces le pedimos al paciente o del sujeto que realice la plantiflexión. Si el paciente toca con su dedo primero o con el dedo hallux, toca la superficie, puntúa 4. Esto ocurre en los casos donde hay hiperlaxitud, porque normalmente uno no alcanza a tocar con el dedo hallux la superficie. Él describe así entonces 20 mapas de movimientos. Encontramos la flexión de rodillas, ustedes la conocen como el test del recto anterior o test de Ellis. Aquí estamos evaluando retracción del cuádriceps, específicamente del recto anterior. ¿Cómo debe estar la posición del sujeto? Ustedes observan aquí, tumbado en posición prona en el suelo con los brazos estirados por encima de la cabeza y la rodilla derecha flexionada. Posición del evaluador: arrodíllese al lado de la pierna izquierda del sujeto y coloque ambas manos en las espinas derechas del sujeto para realizar una flexión de rodilla derecha. ¿Para qué se hace esto? Para fijar la cadera y no nos haga compensación con cadera. No es necesario que la parte posterior del muslo y la pantorrilla se toquen para puntuar 3. Hay que mirar la disponibilidad de la articulación de los sujetos, porque hay personas que no, es normal que no alcancen a tocarse la rodilla, y no es que sea patológico, es que es la disponibilidad de cada paciente, de cada usuario. Para puntuar 4 es necesario dislocar suavemente la pantorrilla lateralmente en relación al músculo. O sea, habría entonces un valgo de rodillas para que puntúe 4, lo cual debe realizarse muy lenta y cuidadosamente para evitar lesiones de ligamentos. Sugerencia: no tenga en consideración la posición del pie derecho del sujeto cuando evalúe el movimiento. Esté atento de la tensión estática de los músculos anteriores, que a menudo limitan la flexibilidad de la rodilla, especialmente en sujetos mayores y sedentarios.
Ustedes tienen que tener en cuenta la condición de cada usuario. No es lo mismo realizar esta prueba a un deportista, que es la población con la que estamos haciendo intervención, que realizársela a un adulto mayor o a un niño, ¿no? Los niños tienden a ser más flexibles. Entonces hay que tener en cuenta la condición de cada paciente. Esto se va registrando en una puntuación de 0 a 4. Lo ideal es que los usuarios no hayan hecho actividad física, estén con ropa cómoda, porque ustedes saben que la ropa limita un poco la examinación. Aquí observamos la evaluación de la extensión de rodilla. Posición del sujeto de pie, con los pies juntos y forzando la extensión de la rodilla para entreversar la cadera. Y posición del evaluador, pues usted se coloca enfrente, con el usuario está en decúbito en lateral, para que usted mire la hiperextensión que se realiza acá, como están observando. Aunque este movimiento es tan simple, la mayoría de los sujetos puede realizarlo fácilmente sin asistencia, a veces apropiado para ayudar a empujar el muslo justo por encima de la rodilla derecha con la mano. Preste especial atención para evitar movimientos de cadera concomitantes. La cadera está fija. La posición neutra corresponde a la puntuación 2. Una puntuación de 4 se denomina clínicamente giro recurvato. Entonces, si el paciente nos hace una hiperextensión de rodillas, entonces su puntuación va a ser de 4. Si el usuario llega a neutro, la puntuación es de 2, como normalmente son la mayoría de las puntuaciones. El autor nos dice que las pruebas debemos realizarlo con un solo hemicuerpo, pero por procesos académicos vamos a discriminar derecho e izquierdo, o sea, lo vamos a hacer en los dos hemicuerpos. Y así sucesivamente con todos los 20 mapas de movimientos funcionales que nosotros tenemos. Flexión de cadera, extensión de cadera, es muy parecida al test de Ellis, no se vayan a confundir, porque si ven se observan el miembro superior del evaluador, él está fijando la cadera pero levanta la rodilla, hace una extensión de cadera. En el test de Ellis o en el de recta anterior, la cadera se mantiene neutra, ni se flexiona ni se extiende, entonces la rodilla está en contacto con la superficie al igual que el muslo. Y aquí observamos los otros 20 mapas de movimiento. Aducción de cadera o AD de cadera, y explica cómo debe estar el sujeto. Aquí observamos. Observen la alineación del tronco, así debe estar alineado el tronco del sujeto. No hacer compensaciones, flexiones de tronco. Él está fijando la cadera porque normalmente cuando hay retracciones de extensores de cadera tiende a elevar. Y ya la prueba nos queda más realizada. Aquí observamos la ABD de cadera, es diferente, lo hacemos en decúbito lateral. Que observan, se fija cadera. Miren la posición del sujeto, ella se está apoyando, el brazo está extendido, el que está en contacto con la superficie, el otro flexionado a 90 para que pueda apoyarse de manera cómoda. Él fija para que no haya anteversión ni retroversión de cadera, y vamos a levantar la pierna. Entonces, tumbado en la posición lateral con el brazo extendido por encima de la cabeza, la pierna izquierda está completamente extendida y la pierna derecha con la rodilla doblada, y el pie en posición neutra se alinea con el eje corporal. Entonces aquí ustedes ven que está totalmente alineada. Para minimizar la rotación de la cadera, insista en que el sujeto mantenga su pierna izquierda completamente extendida. Esto le va a dar un mayor soporte y va a evitar que haga compensaciones. Este es el test conocido como el Sidan-Rich. Ustedes saben que el test de Sidan-Rich evalúa toda la cadena posterior de nuestros músculos. Esta es una modificación porque se hace en posición de pie, se puede hacer también con un cajón o el famoso test de cajón o de Wells. En este caso, pues es para medir la flexibilidad de la cadera de los músculos posteriores.
La flexión de tronco, sentado con las piernas completamente extendidas y realizando un ángulo recto con el tronco. Hay personas que obviamente no van a alcanzar, que llegan supuestamente hasta acá o a tocar solamente la punta de los pies. Ella tiene muy buena flexibilidad. Observen acá hasta donde llegan sus manos. Miren cómo está la posición del evaluador, cuidando también su columna. Él flexiona las rodillas y va a hacer pasivamente el movimiento hasta donde alcance el usuario. Acá estamos midiendo retracción de músculos abdominales. Ustedes observan, es un dorsal de manera pasiva. Nosotros lo asistimos. La idea es que no levante la cadera. Ustedes acá toman sus brazos y es la medición de la flexibilidad de los músculos anteriores, específicamente el recto anterior del abdomen. Aquí estamos mirando las inclinaciones laterales del tronco. Miren la posición, el sujeto está boca abajo. Él está casi que sentado en su cadera, precisamente para evitar ahí la extensión de cadera. Se le dice al usuario que ponga sus manos encima en las cervicales y que haga la inclinación. Yo le asisto como evaluador. Flexión de muñeca. Eso sí, ustedes los hacen muy seguido en su práctica deportiva. La flexión de codo, extensión de codos, movimientos son más conocidos para ustedes. Aquí está la prueba del rascado, que ustedes conocen, pero sí ven la diferencia de cómo lo hacían ustedes anteriormente, que era con ambos brazos al tiempo. Acá uno se adosa y el que voy a evaluar sí le pido al paciente el rascado, que se rasque la espalda hasta donde más le alcance, porque siempre existía la duda de cuál estoy evaluando, el que está por debajo, el que está por encima. Entonces dejo uno fijo y el que estoy evaluando es el que le pido el rascado. A ver, y así simultáneamente con que están los rotadores de hombro, le pedimos la rotación. ¿Qué es lo importante con el flexitest? Que ustedes sepan interpretar. El autor habla de que si ya el usuario le puntuó más de 2 veces en 10 movimientos, normalmente él tenga una flexibilidad mediana, cuando el número 2 se repite mucho en los resultados. Cuando el número 1 se repite en más de 10, tiene poca o hace parte de un percentil bajo de flexibilidad, y cuando puntúa 4 se puede denominar que hay una hiperflexibilidad, o puede ser también denominada hiperlaxitud. Bueno, chicas, espero que les hayan aprendido un poco con el flexitest. El flexitest es realmente una prueba poco conocida hasta ahora, se está utilizando, fue diseñada en el 2005. Hay muchas dudas al respecto, pero realmente es la más completa y es una prueba que no requiere más instrumentos que sus manos y ropa, lo que decía, ropa cómoda del usuario, una colchoneta. No requiere de técnicas ni aparatos para realizarla. Entonces es una prueba diseñada precisamente para que se pueda aplicar en cualquier lugar. Muy buenas tardes y nos veremos en otra ocasión.